Buenas noches, buenas tardes, buen día. Desde Panamá para el mundo, en esta tarde del viernes 26 de septiembre de 2025. Este ministerio, damas y hombres hablando al corazón, tiene el placer, tiene el gozo de hacerle entrega a ustedes desde Panamá para el mundo, repito, de una enseñanza espiritual a cargo de nuestra líder Gloricel Morales de Lorenzana, que tiene por título Jesús, me has escuchado y perdonado. Bienvenida, Gloricel. Gracias, María Luisa, y en el nombre de Jesús, declaro con fe que toda semilla de maldad que en este momento esté queriendo bloquear la comunicación de esta noche, esas semillas de maldad son llevadas a la voluntad de Cristo. Y Señor Jesús, ordeno con autoridad en tu nombre que todo aquello que quieran enviar para destrucción se regresa 7 veces contra cada uno de ellos y desata en los cielos y en la tierra un muro de protección vallado de ángeles alrededor de todos los que estemos escuchando en este momento, por el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Yo estoy hoy en la casa en Panamá, no estoy en el hábitat que normalmente tengo y las puertas rechinan y sé que tiene que ver con la situación del tema de hoy, pero como digo yo, en el nombre de Jesús, lo que tiene que hacerse, hay que hacerlo. Y el Señor se encarga de hacer que todo lo malo sea destruido con el poder y la gracia de Él. El tema de hoy dice, Jesús me escuchó y me perdonó. Cuando me puse a desarrollar la manera como el Señor quería que manejara el tema de la enseñanza espiritual, me pude percatar que es una situación por la que atraviesan muchos cristianos en este tiempo y que muchas veces impide que tengan la certeza y la confianza de que Jesús escucha sus oraciones y sobre todo que está en coinonía con la persona que busca su presencia en todo momento. Entonces, eso me permitió entender que hay momentos en la vida de un cristiano que se siente culpable, sobre todo cuando se da cuenta de todo aquello que sucedió en su vida y que no pudo percibirlo en el momento preciso. Eso me lleva, como siempre lo he percibido yo desde ese momento, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. No podemos dar ni recibir de Dios si no tenemos claridad en quién es en el que confiamos y a dónde queremos nosotros lograr en nuestras vidas situaciones favorables por medio de la bondad
y la gracia de Jesucristo. Pude comprender que hoy en día lo que existe es más competencia humana que mostrarle al mundo la presencia de Jesús en la vida de un cristiano. Hay más deseo de ser el primero y no destacar la presencia y la bondad de Jesucristo. Todos los que estamos escuchando en este momento debemos agradecerle a Dios por haber tenido una enseñanza y un aprendizaje donde se destaca Jesús y no nosotros mismos. No hay vanidad ni una situación en la cual queramos enaltecernos en nuestras propias vidas, y lo vamos a ver en la palabra de Dios. Por algo sabiamente Jesús decía, mejor ser el último que el primero. Recuerdo yo que en los momentos precisos de mi vida siempre el Señor me ponía hacia atrás, con todo y que podía tener la capacidad de poder avanzar con Él, no me permitía destacarme más allá de que la presencia de Él se manifestara mayor que cualquiera. Yo siempre creeré y siempre provocaré en la vida de cualquier persona que Dios ponga en mi camino, que sin Jesús nada somos. Y de eso se trata. Jesús me escuchó y me perdonó. Yo cuando estaba meditando en el mismo, yo decía, Señor, no puede ser tan fácil hablar de que me escuchaste y que me perdonaste cuando son temas que normalmente un cristiano maneja de forma continua, porque es muy difícil recibir perdón cuando uno no tiene perdón hacia los demás. Es muy difícil escuchar la voz de Dios cuando critico a mis compañeros o por detrás de ellos los estoy destruyendo. Entonces el Señor me dirigió a través de mi corazón hacia el regalo de la salvación. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy. Porque si yo no comprendo bien qué es lo que yo he recibido del cielo a través de Jesús, no voy a poder lograr ampliar mi camino ni mi tienda, porque lo estoy escuchando solo de oídas y no sembrado y puesto dentro de mi corazón. Cuando hablamos del tema de María Luisa el martes, comprendimos que cuando declaramos en el nombre de Jesús
que lo anhelamos, que lo necesitamos, debemos estar claros de que nada es posible en las cosas del Señor si no entendemos que todos tenemos un regalo inmerecido de parte de Jesús. Aquí no venimos a querer ser mejor que nadie, ni queremos venir a darnos palmaditas en el corazón, creyendo que somos lo máximo porque no lo somos. Y de eso se trata la enseñanza de hoy. Comprender, poner los pies en la tierra y darnos cuenta la grandeza de Dios de permitir que Jesús provocara vida en vez de muerte en cada uno de nosotros. Entonces, para empezar el tema, busqué una cita bíblica porque quería impactar el corazón de las personas que escucharan hoy el tema, porque no se le está dando el valor a Jesús que se merece en este momento. Por lo menos así lo percibo yo. Se dan frases, se repiten versículos, se hablan de cosas de parte de lo que él representa, y yo creo en lo particular que estamos viviendo momentos donde se expresa más a Jesús históricamente que reflejar que Él vive en nuestros corazones. Una de las cosas que yo recuerdo cuando yo empecé en este camino fue la bendición de poder leer sobre esos grandes hombres y mujeres también que con poco hacían bastante y no se denigraba el valor de los milagros y las señales de Dios a través de Jesús, como hoy en día podemos ver que quieren ridiculizar esa área y esa situación en la vida de un cristiano, sobre todo cuando hay decisión de seguir un cambio de vida. Y no estoy hablando de rituales, ni estoy hablando de situaciones que provoquen desagrado o querer huir, sino más bien buscando la manera de que la conciencia del cristiano entienda lo que necesitamos recibir para poder lograr escuchar su voz y experimentar el perdón, como muchos en la palabra de Dios lo hicieron. Y parece increíble que los que más recibían en el tiempo de Jesús eran los gentiles, los que no eran en ese momento personas que habían conocido la ley de Dios y que conocían sus estatutos, sus principios, sino más bien gente que creyó en que venía un Mesías y eso les bastó
para que cuando Jesús se presentaba delante de ellos pudieran entender lo grandioso que era solamente el percibirlo alrededor de ellos. Creo que de alguna manera el Señor nos está permitiendo como un grupo de personas deseosas de lograr metas para la familia y para los que el Señor ponga en el camino, es devolver con nuestros mensajes a las personas que lo puedan recibir. ¿Qué podemos esperar de Jesús en este tiempo moderno, donde la familia está destruida? Ya la gente no quiere tener hijos, ya el matrimonio no tiene valor, ya el arrepentimiento no tiene valor, ya la adoración y la alabanza no tiene el valor que tenía antes. Y es preocupante, porque los que creemos en la palabra de Dios y entendemos lo que se refleja en la misma, queremos tener descendencia no perfecta, pero sí una descendencia que pueda provocar cambios de imagen y cambios positivos para la realidad del mundo moderno. No sabemos hacia dónde vamos, pero solo con hacer lo que nos corresponde en la forma como Dios quiere, va a ser la diferencia. Es una escuela el Señor. Y sobre todo, provoca una madurez en la cual uno no se siente ni mejor ni más malo que nadie. Se siente un ser humano que quiere cambios y que realmente los quiere para provocar vida en aquellos que están secos, áridos y que no tienen deseo de vivir en este tiempo. Jóvenes que se están suicidando. Entonces, ¿en quiénes vamos a descansar? Los que vamos envejeciendo, tenemos que dejarle la rienda a los jóvenes. Difícil. Entonces, tenemos que trabajar para que esos jóvenes puedan escuchar y puedan ser perdonados para dar vida a los que vienen por atrás de nosotros. Entonces vamos a leer la cita con la que quiero empezar, Efesios 2, del 8 al 10 puse yo, ¿verdad? ¿Quiénes son las que van a leer? Fátima y yo. Así Ok. es. Yo leo Nueva Versión. Ok, entonces, empecemos con la Reina Valera 1960, Efesios 2, del 8 al 10. María Luisa, Sí. ¿usted no va a leer? Aquí está, sí, aquí lo tengo. Ajá. A ver. Versión Reina Valera 1960, Efesios 2, del 8 al 10. Salvos por gracia. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suyo,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén, amén. Nueva Amén. versión internacional, Efesios 2, 8 al 10. Dice así: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Amén. Amén. Ahí esos versículos que se leyeron del 8 al 10 en Efesios nos dan una amplitud clara de aquello que refleja la salvación de una persona. ¿Qué significa el regalo de la salvación cuando hablamos de Jesús? Significa que yo voy a ser libre de mis miedos, mis temores, que voy a ser libre de la opresión, de la intimidación, que muchas veces surgen alrededor de nosotros en nuestro diario vivir. Una de las cosas que más me gustó de los versículos que se leyeron fue que no es porque yo sea buena, porque nadie, solo Dios es bueno, sino porque realmente el Señor permitió que Jesús fuera la llave para provocar por su gracia y su favor un don inmerecido. Entonces, ese don inmerecido me tocó en el proceso de empezar a meditar en la presencia de Dios a través de Jesús en la vida de uno, don inmerecido. Muchas veces el ser humano, cuando es usado por el Señor, empieza a jactarse y empieza a buscar la manera de sentirse superior a los demás. Y no solo eso, sino que cree que tiene la capacidad de poder lastimar a los demás porque se cree superior. Eso es lo que está pasando con los hombres y las mujeres de hoy que enseñan de las cosas de Dios en su mayoría. No quiero poner una situación en la cual yo diga que todos, no. Yo no puedo decir que todos, pero sí puedo ver en lo que yo percibo como una mujer que busca la presencia de Dios en su vida diario, que no se valora quién es la persona de Jesús. Entonces, ¿cómo puedo yo pretender que Jesús me escuche y me perdone si yo no le doy a mi vida la capacidad de entender de dónde me sacó Él, qué hizo por mí, qué logró ese ser tan especial en la vida de una persona que ha decidido entender y conocer de Él, para que yo quiera acabar con otros y no permitir que el Señor me dé a mí
la capacidad de poder sostenerme sin ningún tipo de arrogancia, que es lo que hoy abunda en la mayoría de los que enseñan de Dios, porque le limitan a unos a que puedan lograr también destacarse para servir al Señor. Lo hacen de maldad o sin maldad, yo no lo sé, porque eso solo lo sabe Dios, pero esa es la impresión que se da en el cuerpo de Cristo y es lo que hace que la gente desconfíe del valor de un cristiano en este tiempo, cuando no se predica lo que la palabra dice, sino lo que yo quiero hacer para ejercer cierta autoridad. Y no importa, todos son herejes, todos son personas que están en la equivocación. Entonces, eso me hizo recordar un pasaje bíblico que en su momento Dios puso en mi camino y fue Mateo 16 del 15 al 17. Les di yo, María Luisa, no estoy segura. Así es. Ajá, entonces, por favor, léelo y que lo lea después en Nueva Versión Internacional. Sí. Mateo 16, 15 al 17 dice así, versión Reina Valera 1960. Dice el versículo 15. Dice, la confesión de Pedro. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Amén, amén. Mateo 16, 15 al 17, Nueva Versión Internacional, versículo 15. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino el Padre que está en el cielo. Amén. Cuando recordé ese pasaje, en la medida en que iba meditando sobre el tema de la enseñanza espiritual, me di cuenta que muchas veces las personas lo tienen como hijo de Dios, pero no entienden el significado del regalo de su salvación para la humanidad. Entonces siempre yo he creído que tener una identidad en el Señor es muy importante para que yo pueda escuchar y recibir perdón del Señor, porque si no estoy a medias, porque la culpabilidad, cuando una persona, y yo lo he vivido y yo estoy segura que muchos los han vivido, cuando uno recibe la revelación de lo que significa el haber pecado contra Dios, en la ignorancia que tenía uno, en la ceguera espiritual que impide ver esa situación en un momento determinado, no es fácil. Cuando uno se da cuenta de la dificultad o de la situación que experimentó y no sabe cómo actuar para lavarse uno, porque la persona se puede sentir sucia, la persona se puede sentir
denigrada porque no sabe cómo fijar los ojos en Jesús. Pero ese es el don inmerecido de lo que uno tiene que pensar que dice la palabra de Dios. ¿Quién soy yo para cuestionar lo que Dios decide si Él me está permitiendo a mí recibir un don de parte de Él, aunque no lo merezca, por su gracia y por su favor? Y como dice la palabra, no por obras, porque eso me hizo ir a un pasaje de la Biblia donde dice claramente lo que está sucediendo en el tiempo moderno de hoy. Que creemos que mientras más hacemos, más vamos a ganar gracia y favor de parte de Dios al hacerlo, y eso no es verdad. Porque a Dios no se le puede comprar. Y Jesús no actúa tú pagando para que eso suceda. Recuerdo yo, y eso me viene ahora mismo realmente en Hechos, hay un hombre que cuando vio el poder que manifestaba Pablo con el Espíritu Santo, quiso comprar ese don porque era un hombre que tenía recursos. Y ni aún así lo pudo hacer, porque Dios lo da como un don inmerecido a los que Él quiere que lo tengan, que lo reciban, que lo usen, que lo trabajen. Y no es potestad de nadie en especial. El decir sí al servicio del Señor no significa que tú eres mejor que otra persona, ¿no? Eso no lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el Señor ve corazones. Entonces, eso cuando yo lo leí en Efesios 2 y lo recordé, no es por obras, me vino un pasaje de la Biblia que es el de el jornalero que contrata a gente para que trabaje en la viña. Yo lo puse dentro de los versículos para tratarlos en el día de hoy. Lo puse completo, pero lo puse para que escudriñaran lo que significaba eso. Entonces, ese pasaje de la Biblia dice que el jornalero hizo un trato con la gente que le trabajaba y que le iba a pagar 2 denarios durante el tiempo en que trabajaran por ciertas horas. Pero a medida que fue pasando el tiempo, durante ese día fueron llegando otras personas y al final del recorrido de los trabajos que tuvieron que realizar, todos recibieron lo mismo. Los que empezaron a trabajar desde el principio recibieron 2 denarios y el que trabajó 1 hora, como dice la palabra de Dios, también recibió 2 denarios. Entonces hubo disgusto en los que habían trabajado más porque decían que por qué ellos tenían que ganar lo mismo que ellos si ellos habían trabajado más. Entonces eso me hizo pensar, Dios mío,
Eso es lo que pasa hoy en día con los hombres y mujeres que le sirven al Señor. Se creen que porque hacen más que otros tienen más derechos. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. No es por obras. Y ellos todos ejecutaron un trabajo durante el día y al final la paga fue la misma. Entonces, eso me hizo pensar, cada uno tiene un llamado específico de parte de Dios. El Señor usa a cada persona como lo quiere usar en un momento determinado. Le da capacidades, inteligencia a las personas para que puedan desarrollar. Pero al final del día, tú lo vas a hacer porque tienes que hacerlo, porque Dios quiere que lo hagas, pero eso no te va a dar ventaja sobre ninguna otra persona. Porque una persona puede hacer mínimo y va a ganar lo mismo que otra persona que hizo más, y eso lo dice la palabra. Entonces, tenemos ciertas situaciones mal enfocadas porque al pedir una oración eficaz para que el Señor pueda desarrollar, actuar, recibir de Él lo que tenemos que recibir en nuestras peticiones, decimos, ¿por qué si esa persona tiene eso yo no lo puedo tener? O sea, no sabemos darnos cuenta. Me quiero incluir, aunque ya yo lo haya podido entender en mi vida, en el nombre de Jesús, porque ese es el problema del cristiano, que quiere escuchar la voz de Dios, quiere recibir perdón de Dios, pero quiere destruir al que se le pone en el camino, y no lo quiere destruir con verdades, sino lo quiere destruir con cosas contrarias a Dios y con la lengua. Entonces, si nosotros los mismos que hemos decidido seguir al Señor, nos golpeamos unos a otros, ¿qué se puede esperar de la gente que no lo conoce y que está viendo el deterioro del pueblo de Dios? Porque todo el mundo quiere estrellas, todo el mundo quiere tener trofeos, cuando la palabra dice que los trofeos no son importantes para Dios. El Señor lo que busca es que tú, dentro de tu trabajo para Él, puedas lograr llegar a la meta final. Y eso es durante toda la vida de nosotros como personas. Pero eso no me va a dar a mí la ventaja de obras, porque eso no es lo que ve Dios. Dios ve la intención del corazón. Entonces eso me hizo recordar, sería bueno que leyeran lo del jornalero, perdón, con lo de la viña, porque ahí se nota la miseria de nosotros los seres humanos. Queremos siempre conquistar en base al deterioro de los demás, porque nos creemos que porque tenemos una posición en un momento determinado, eso te permite destruir a los demás. Eso no es verdad. Entonces, ¿cómo Dios puede escuchar mi oración? ¿Cómo Dios me puede perdonar si mi corazón está lleno de cáncer, de lepra? No puede.
No lo puede hacer, porque el don que yo tengo es inmerecido y lo estoy recibiendo por el regalo de la salvación de Jesucristo. No porque yo sea mejor que nadie, no, porque el Señor permitió que nosotros llegáramos. Como permite que nuestra familia llegue si ve un corazón dispuesto. Entonces eso me hizo recordar Romanos 10, del 9 al 13. Y vamos a leerlo, María Luisa. Sí, ya voy, de una vez. Romanos 10, del 9 al 13. Aquí lo tengo. Romanos 10, aquí está, del 9 al 13. Dice así. Quiero que lo La vamos justicia, a ir leyendo lentamente, ¿oíste? Para que quede grabado en el corazón de la gente, ¿ok? dice, la justicia que es por fe. Dice así el versículo 9. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Palabra de Dios. Amén. Sí, Romanos 10, 9 al 13, nueva versión internacional, dice el versículo 9. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en él no será defraudado. No hay diferencia entre judíos y los que no son judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Entonces, eso me hizo recordar ese pasaje de Romanos 10, del 9 al 13. Y me dice claramente ahí lo que significa el regalo de la salvación. Primero, tener la fe que Jesucristo me puede guiar por caminos de victoria durante mi vida si reconozco su posición como mi Rey y mi Señor. Entonces Él me va a escuchar, porque pongámonos a pensar en este momento secularmente. Dos personas que dicen que se confían, que se aman, y de repente uno no cree en la posición del otro y el otro tampoco cree en la posición del otro. Entonces, ¿cómo puede haber una coinonía o una situación favorable en medio de esas dos personas
Si no se cree uno, ni se cree el otro. Así pasa con Jesús, pero a un nivel más macro, más importante, más glorioso, porque ¿cómo puedo yo hacer que Cristo me escuche? Que Jesús oiga mi oración eficaz si yo no entiendo lo que Él hizo por mí. Porque todo el mundo, sí, murió en la cruz, resucitó. Pero ¿qué impacto tiene en la vida de un ser humano ese sacrificio que hizo Jesús por el arrepentimiento de nuestros pecados? Recordemos el pasaje de Isaías 6, cuando con carbón encendido el Señor tocó los labios de Isaías y quedó libre de sus pecados. Todo lo que él proyectó con su boca, todo lo que él declaró con su boca, el Señor lo destruyó. Y ese toque espiritual que él recibió en ese momento le dio la capacidad de poder recibir perdón por sus pecados. Eso me hace recordar ahora mismo, antes, lo del paralítico que sus amigos lo subieron por el techo. Para que Jesús lo sanara. Y al final del pasaje, él dice, levántate, tus pecados han sido perdonados. Los escribas que estaban ahí se horrorizaron porque no sabían el valor de Jesús. No sabían el regalo de la salvación que representaba Jesús. Y en ese momento él no había sido crucificado ni había resucitado, pero tenía la gracia, el favor, el poder del Espíritu Santo sobre su vida, que le permitía a él tomar decisiones y declarar situaciones en la vida de una persona, porque sabía que él era hijo de Dios. Entonces, ¿cómo puede una persona pensar que Jesús lo escucha y lo perdona si no reconoce el valor de él en lo que él hizo? Y no es cantando una canción como papagayos, no. No es declarando con mi boca, no. Es experimentar que la presencia de Dios provoca que la revelación llegue a mi interior y produzca ese fuego santo de parte del Espíritu Santo de Dios. Eso fue lo que pasó con Pedro cuando Pedro le dijo Jesús a Pedro, eso no te lo ha revelado ni sangre ni carne, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Para poder escuchar la voz de Jesús y para poder recibir el verdadero arrepentimiento de Jesús, porque el Señor puede perdonar un pecado mío, pero el arrepentimiento yo lo veo más allá
de un simple pecado. Lo veo yo como lo que le pasó a Isaías. El Señor tocó sus labios y todo lo que él haya podido declarar antes de eso fue liberado, como dice Romanos 10 del 9 al 13. Si invocaras mi nombre, si lo invocaras con verdad, si tú dijeras en tu corazón que Él es realmente el Señor de señores, tu casa y tú serán salvos. Porque la salvación viene por el creer quién es el Cristo. ¿Quién es ese Jesús que me escucha? Porque yo lo respeto, porque yo reconozco su valor como un ser especial y como Dios mismo. Y eso no es fácil para todo el mundo entenderlo, porque por algo se vive en cosas del pasado, por algo no hay paz interna dentro del corazón del hombre, porque no ha sabido entender el regalo de la salvación. Cuando tú tienes el regalo de la salvación de Jesús en tus sentidos, llega la paz sobrenatural que te ayuda a vencer todos los obstáculos, aunque los tengas. Porque la paz te mantiene tranquila en medio de la tempestad. De lo contrario, no puedes avanzar porque no has entendido el valor de la salvación de Jesús para poder que Él escuche tu voz y que pueda decirte, dice la palabra de Dios en Miqueas, creo que es Miqueas 7, 18 y 19, donde dice que Él mandó todos nuestros pecados a las profundidades del mar. Eso es bastante. Por eso que muchas veces en la forma en que uno tiene que hablarle a una persona, uno no le recomienda a esa persona usar la sangre de Cristo, porque no va a ser escuchada esa oración si la persona no tiene un verdadero arrepentimiento. Porque la sangre vertida en la cruz por Jesús es un regalo. Y en algún momento yo escuché, no recuerdo dónde, pero hace muchos años escuché que la sangre que Él derramó en la cruz sanaba enfermos. En ese momento. Y yo lo creo que así era. Entonces, ¿qué significa cuando yo invoco a Jesús? Cuando yo quiero que Jesús, al invocarlo, me escuche y que realmente yo sienta el arrepentimiento. Porque Judas murió en agonía, porque no tenía paz. En cambio, Pedro se equivocó, pero tenía paz. Lo que él tenía era miedo por haber engañado o haber desechado a su maestro en ese momento. Pero eran dos situaciones completamente diferentes. Porque la perfección no existe en los caminos de Dios. Lo que existe en los caminos de nosotros como personas en Cristo es nuestra devoción que provoca la libertad
en el Señor. De lo contrario, no vamos a poder lograr ni escuchar su voz, ni sentir el verdadero arrepentimiento que se necesita. Si tú no tienes paz en tu corazón, hay algo que no está bien con el Señor todavía. No buscar, sino tu propia identidad con Él. Tu propio camino. Hace poco recibimos una instrucción del fervor de Dios, donde nos decía, el fervor de Dios es lo que me sostiene en el camino, no me hace claudicar y me mantiene con los ojos puestos en Jesús, procurando que ese amor que Él me ha dado, yo lo sostenga por medio del fervor a su vida, a su entrega, a su sacrificio por mí y por mis seres queridos, por los que conozco, por aquellos en los cuales yo he depositado mi confianza de creer que podemos ser mejores personas. De lo contrario, no vamos a manejarlo. Yo puse otras citas bíblicas en el recorrido. No sé si vamos a tener tiempo porque empezamos tarde por una serie de complicaciones que querían cambiar el rumbo de este día, pero el Señor procuró que pudiéramos encontrarnos porque quería que entendiéramos que la libertad que Él nos ofrece tiene que ver como yo lo refleje en mi corazón. Y no de labios nada más, sino que al invocarlo, yo pueda realmente recibir en mi corazón el deseo de seguir aprendiendo y lograr que se den metas. Y entonces eso me hizo recordar, porque la palabra de Dios tiene una bendición, por lo menos yo lo percibo así en el nombre de Jesús, que cuando uno entiende algo realmente positivo en la vida de uno, uno puede entonces comprender por qué Dios nos dio el regalo de Jesucristo. Entonces quiero que leamos Juan 3:16. María Luisa. Juan 3:16. Versión Reina Valera 1960. Dice así: Jesús y Nicodemo, versículo 16. Dice aquí, de tal manera amó Dios al mundo. El versículo 16 tiene el título, de tal manera amó Dios al mundo, perdón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Nueva versión internacional, Juan 13:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Entonces, una persona
que es escuchada por Dios y recibe arrepentimiento, va a recibir lo que acaba de decir ese versículo, que tiene, siempre es un versículo central en todas las áreas que tienen que ver con Jesús, pero ahí lo importante es entender, no se va a perder, no va a echar hacia atrás, porque va a entender el milagro del regalo de la salvación de Jesús. Leamos Hechos 4:12. Hechos 4:2. Dice 12, así. 12. 12. Sí. 12. 4, versículo 12. Dice, Pedro y Juan ante el concilio. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Hechos 4, versículo 12, nueva versión internacional. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los nombres mediante el cual podamos ser salvos. Aquí surge lo mismo que cuando días atrás se habló de creer aunque yo no vea. Entonces, la presencia de Jesús en la vida de un cristiano no es aprender de memoria. Yo siempre digo que cuando uno estaba en la escuela y uno se aprendía las cosas de memoria, eso no prevalecía, porque se olvidaba. Pero cuando uno lo captaba como revelación del cielo, se mantenía y se sostenía lo que uno iba recibiendo de parte del Señor. Entonces, para poder entender el regalo de la salvación que me permita a mí ser escuchada en mi oración, en mi comunión con el Señor y recibir realmente la convicción del arrepentimiento en mi vida personal, porque aunque uno no crea, quizás aquí ustedes no todos tienen ese problema, pero hay personas que tienen esa dificultad, que no se creen perdonados por el Señor. ¿Y eso qué es lo que hace? Que limita el crecimiento espiritual en una persona. El regalo de la salvación me da a mí la oportunidad de ser libertada por Jesucristo. Me da la oportunidad de pasar de muerte espiritual a vivir un espíritu que está redimido, levantado y sobre todo vuelto a la vida por medio de la salvación de Jesucristo. Una muerte espiritual te impide avanzar, te impide percibir la presencia de Dios en tu vida. Entonces hay que
quitar el adormecimiento de ese espíritu y provocar que regrese a la vida por medio de Jesucristo. Por eso que Él es camino, verdad y vida. Porque Él te saca de la muerte a la vida. Porque si tu espíritu estaba muerto, ya no está muerto porque Jesús te levantó y te rescató de lo que tenía que rescatarte. Pero si uno no entiende esa verdad, vivirá siempre dependiente de otras personas. Y no podrá tener realmente una comunión completamente satisfactoria con el Señor. Tendrá una pata siempre que cojea, porque no ha entendido el valor de la salvación en Jesucristo. Y eso no lo enseñan hoy en día todas las personas correctamente. Se ha desvalorizado el papel de Jesús en la vida de un cristiano. Cuando yo aprendí de Jesús, yo por eso siempre les digo que Jesús y el Espíritu Santo son una dupleta. En mi vida personal lo he entendido así. Si yo no hubiera entendido en mi vida personal el valor de la salvación de Jesús, no hubiera podido recibir el bautismo de Jesucristo, de su espíritu y de su fuego. No lo hubiera podido recibir. Y eso lo vimos en un versículo días atrás, creo que era Colosenses 3 del 27 al 29, donde yo tenía que estar bautizada en Cristo para poder sentir que la salvación había llegado a mi vida. Entonces, cuando yo me siento en mi tiempo de devoción con el Señor, si yo tengo claro el concepto de la salvación de Cristo, voy a tener la oportunidad de escuchar su voz. Él me va a hacer sentir que voy en camino a la libertad por medio de Él. Porque la libertad hay que ganársela. La libertad no viene de un día para otro. La libertad no se recibe en un día, 7 días. No, 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 no. Es parte del proceso de la creación de Dios en 7 días, porque siempre habrá caos, habrá situaciones difíciles en la vida de un cristiano. Pero si se enfrentan con valor y con la autoridad de Jesucristo en mi vida personal, yo avanzaré con un corazón de guerrera, provocando que mi vida sea de bendición para mi familia y para todos aquellos que el Señor permita que yo pueda ayudar en sus procesos de restablecimiento. Confío en el Señor, que el tema haya sido de gran bendición y de reflexión para sus vidas, y que cambiemos la actitud en cuanto a poner a Jesús como algo que existió y ya no está. Yo siempre creeré y lo sostendré en mi vida personal. Jesús está vivo y Él ama a su pueblo, ama a la humanidad y Él quiere lo mejor para todos nosotros.
pero somos nosotros los que tenemos que abrir. Como dije yo y como lo aprendí hace muchos años, yo tengo una puerta en mi corazón que le permito a Jesús entrar. Si yo no abro esa puerta, Él no va a entrar porque Él es un caballero. Pero si yo le doy la oportunidad de que Él entre, tengo que aprender a ser zarandeada. Tengo que aprender a entender que para poder regresar al camino correcto necesito estremecerme. Y el único que lo puede hacer es Él. Y lo hace con amor en medio del dolor que experimentemos. Yo he crecido, pero he crecido porque he sufrido. He pagado un precio. Pero hoy puedo caminar con la paz y la tranquilidad en mi corazón porque sé que Jesús me amó, me ama y me amará siempre y cuando yo mantenga mi mirada puesta en Él y no me separe de Él. Buenas noches y que Dios los bendiga. María Luisa. Amén. Gracias, gracias, muchas gracias, Gloricel. A ver, preguntas, aportes. Jesús, tú me has escuchado y perdonado. A ver. Meditación, mucha meditación. Mucha meditación, lo dice. María, yo quiero decir algo. No es una pregunta propiamente, pero bueno, quiero aprovechar de que nadie se anima a preguntar. ¿Qué fue lo que mencionó Gloricel respecto a Romanos 10, 9, 13? Y yo sé que, bueno, que ella, quizás tú también recuerden, en el 2022, que se me suscitó el caso de que yo sentía de que iba a explotar, pero no era yo, perdón, no era la casa, no eran los artefactos eléctricos, sino que era yo. Entonces, me hace mucho recordar porque yo lo invoqué a él, no recuerdo cuántas veces yo mencioné su nombre, y eso fue lo que me salvó y me sanó. Porque según los diagnósticos de lo que yo había dicho que sentía, era un paro diabético. Y bueno, yo quedé, como dice Loricel, o sea, yo quedé bien, pues. Sí tuve que ir, me llevaron y todo, pero bueno, a lo que voy es a que invoque su nombre. Y al invocar su nombre, su palabra es viva y eficaz, ¿verdad? Se cumplió en ese momento mi sanación y me salvó pues de algo peor, pues, de algo quizás irremediable, no sé. Así que bueno, eso era lo que quería aportar con relación a Romanos 10, sobre todo el 12 parte B y el 13. Gracias. Gracias, Débora. Muy bien. O sea, puedo entender, Débora, que en esa temporada tú estabas muy llena de cosas negativas en tu cuerpo, Así en mismo. tu alma y en tu espíritu, en tu Eso, corazón. eso era lo que hacía de que yo de repente tuviera ese malestar de que, porque lo asociamos con todo lo que yo dije de la explosión, era demasiada, me imagino yo, ¿no? Era eso de que amargura, ira, porque en ese entonces era bastante iracunda. Eso fue en el 2022, imagínate. Así que O sí, sea, estaba cargada. creo yo también que también eso se suscitó porque había mucha impulsividad en tu vida personal que no se podía manejar de forma correcta y la falta de dominio propio permitía que tus emociones que se manifestaban fueran más fuertes
que el tener la capacidad de poderte sostener en ese momento con un equilibrio de alguna manera que te mantuviera fuerte en ese instante de dolor, pero la ventaja o quizás la bendición más grande que tú tuviste fue que Jesús realmente tocó tu corazón y esa invocación que tú hiciste salió del alma. Sí, No lo hiciste por algo que no conocías, sino creíste en ese momento que que Él él me era el podía único que te Ajá, podía ayudar. exactamente, Gloricel. Exactamente. No había más nadie que él. Entonces eso lo que nos indica es que tenemos que aprender en el nombre de Jesús a tratar de que las emociones no nos afecten de tal manera que nos permitan lastimar nuestra propia salud y saber siempre invocar al Señor en todo momento y en todo lugar. Eso es importantísimo. Sé que es un tema que, que va a despertar conciencia en la gente en el sentido de por qué no escuchan la voz de Dios. Y no se escucha la voz de Dios cuando uno no entiende bien a quién es el que le estás hablando tú. Así nos pasa a nosotros cuando, por ejemplo, hablamos con una persona y la persona no quiere escucharnos. Se cierran los oídos de las personas y no te quieren recibir lo que tú le estás diciendo. Así mismo pasa con el Señor. Si tú estás hablando con un extraño, ¿cómo el extraño te va a contestar? No lo va a hacer. Entonces eso es lo que la persona tiene que entender, más intimidad con el Señor, más confianza, pero la confianza tiene que venir en base a la palabra de Dios. Todo está escrito en la palabra. Lo que pasa es que los seres humanos no entendemos o quizás no queremos trabajar por nuestro bien, porque todo lo queremos de una forma rápida. Y en los procesos de Dios las cosas no son rápidas y se quieren sostener toda la vida. Esa es la diferencia. Porque Él te va de alguna manera desnudando en tu propio ser interior, que muchas veces eso es lo que no quiere un ser humano, que saber lo que la queja o lo que... Hay personas que se ríen o viven la vida loca porque no quieren que nadie les toque lo que les duele. Y con Jesús tienes que tocar lo que te duele, porque es la única forma de sanarla. Pero si no estás dispuesta a manejarlo correctamente, lo que sucede es que no va a llegar. Entonces vas a quedarte en un nivel bajo, como hay varios en la palabra de Dios que se les llamaba piadoso, pero de ahí no pasaban. El poder de Dios para poderlo recibir y comprender y romper esquemas en tu familia es sosteniéndote y adicional a sostenerte, conocerlo. Si no lo conoces, no vas por ningún camino completo, vas a medias. Y eso es lo que uno tiene que entender. Y no vas a perder en ningún momento tu manera de actuar en relación a los demás. Eso lo dice la palabra de Dios en ese pasaje que les dije del 20 del 1 al 16 de Mateo. Él fue con todos
y actuó de la misma manera, aunque unos trabajaran más que el otro. Tu llamado no es casualidad. De que el Señor te haya permitido conocernos no es casualidad. Por eso dice, tienes que saber hasta dónde quieres llegar. Hasta dónde quieres lograr. De lo contrario, no vas a poder, va a haber siempre una insatisfacción dentro de tu corazón. Porque no logras comprender lo que se repite, lo que no se va, lo que permanece y que tiene que salir, tiene que irse para que se cierre esa puerta o se abran puertas que están cerradas. Recuerdo yo que cuando a mí se me abrió una puerta, se me abrió un pedacito de la puerta, chiquitito, y después se abrió de par en par, pero fue porque yo trabajé para abrirla completa. Si no, no se hubiera abierto. Entonces ustedes tienen que meditar. Yo creo en la meditación con el Señor y la bendición es cuando tú entiendes la palabra, eso te ayuda a moverte de forma más fácil, porque te permite entenderlo, porque Dios habla de muchas maneras. Y cuando uno entiende, uno procesa, y cuando uno procesa, uno recibe lo que uno quiere de parte de Dios. De lo contrario, no lo vas a recibir. Y eso es lo que tiene que quedar en esta enseñanza y recordarla. Que necesitan entender el regalo de la salvación. Para que puedan trabajar y mantenerse en una situación de no retroceder. Y así lo lograrán. A ver, María Luisa, Amén. entonces lean las Sí, citas bíblicas las y citas bíblicas y procedemos el próximo y a el ver si tema hay. y el Ajá, tema siguiente. Muchas gracias, Gloricel. Gracias a ok. cada uno por su valiosísima presencia en este Zoom espiritual. Nuestro tema de hoy, viernes 26 de septiembre de 2025, Jesús, tú me has escuchado y perdonado. Las citas bíblicas a escudriñar, Efesios 2, 8 al 10, Mateo 16, 15 al 17, Mateo 20, 1 al 16, Romanos 10, 9 al 13, Miqueas 7, 19, Juan 3, 16, Hechos 4, 12, Colosenses 3, del 7 al 9, Romanos 5, 15, Filipenses 3, 9. Anunciarles, Ajá, dale. anunciarles que para el próximo martes 30 de septiembre, ya cerrando el mes de septiembre, tenemos el tema Jesús me enseña a controlar mis dudas, por nuestro hermano Celedonio Urrutia Jiménez, 6 de la tarde, hora de Panamá. A ver, ¿qué iba a decir Gloricel? Peticiones. A ver, peticiones.
Bienvenida a la invitada de nuestra hermana Blanca. A ver, peticiones. Nadie tiene Peticiones están en el peticiones. corazón, Gloricé. Mucha meditación. Nadie se atreve. Nadie se atreve. Vamos a pedirle al Señor que Yo, nadie quiere una petición en especial ni nada, todo va bien, pues. En esta tarde lluviosa, porque está lloviendo, ¿verdad? sí, empezó a llover más fuerte otra vez por acá. Bueno, yo ya tengo una petición, pero es de fortaleza. Adelante, Marla. Tengo una petición de fortaleza. Mi hermana menor le está recibiendo quimioterapias y quiero que Dios la fortalezca durante todo este proceso de sus quimios, que le dé mucha fortaleza, le llene su corazón de fe y de que ella va a salir de esto. Estoy pidiendo por eso. Es mi hermana Mabel. ¿Alguien más? Adelante, Gloricel. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad de reunirnos en esta noche y lograr captar la atención y el pensamiento de las personas que escucharon de tu palabra. En este momento queremos agradecerte por la vida de Samantha, que mañana celebra sus 15 años. Amén. Una niña que compartió desde los 5 años con nosotros y hasta nos deleitaba con la palabra tuya expresada en una niña tan pequeña en ese momento y lo hacía desde su corazón. Muchas felicidades para ella y que el Señor siga derramando sobre ella un camino lleno de éxitos como joven y como profesional en un futuro. Señor, te presentamos la salud de Mabe, la hermana de Margarita y Marla. Señor, tú sanas toda dolencia y tú cargas nuestras enfermedades en ti y envías la medicina que se necesita para sanar. Te pedimos que levantes el ánimo de Mabe y no solo lo levantes, sino que la llenes de esperanza de tal forma en la cual ella pueda comprender que este proceso es para sanidad, para bendición de su vida y que pueda restablecerse prontamente y que tu sangre provoque que la quimio que le dan permita que pueda su ADN levantarse, fortalecerse y llenarse de vigor en sus huesos y en todo su espíritu para sanidad completa. Señor, te damos gracias por cada uno de los aquí representados y te pedimos, Señor, que tú te pasees en cada uno de los hogares de cada uno y permitas que todo aquello que por temor o miedo
No queremos preguntar o pedirte porque nos creemos inmerecedores de ese regalo. Te pido, Señor, que pongas en la vida de cada uno de los que hoy han escuchado no solo esperanza de una vida eterna, sino la esperanza de un mejor mañana, un mejor hoy, contigo por delante, provocando vida en abundancia en cada una de las necesidades, ya sea económicas, de relaciones familiares o de la misma personalidad de cada uno de nosotros. Señor, que podamos sentir en nuestro interior la bendición de la salvación tuya por la humanidad y por nuestras vidas personales. Permite que haya el querer y el hacer en cada uno de los que hemos escuchado y sobre todo, Señor, amplía los territorios de cada uno, ya sea en trabajo, en situaciones satisfactorias familiarmente y sobre todo que podamos decir con alegría, con entusiasmo, que hasta aquí nos has llevado y hasta aquí nos harás recibir no solo dádivas del cielo, sino que lo mejor por venir está en cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los Amén, bendiga. amén, amén. Muchas gracias, Gloricel. Gracias a cada uno.